Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Wow. Qué hermoso. Fíjate que nos quedamos, Sí. Antes de la pausa, nos quedamos en un tema específico que tiene que ver con el perdón. Yes. Y este tema que seleccionó nuestro amigo Efraín, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Donde empezó nuestra amistad. Donde empezó nuestra amistad. Es el lugar donde tenemos que ir para ejecutar el perdón, para hacer que ese perdón salga de nuestro corazón. Y para aquellas personas que están conectando ahora, Yanira y Efraín, estamos hablando sobre aquellos hijos que no han podido perdonar a sus padres. Sus padres están vivos todavía y yo no tengo ni siquiera planes de irlo a visitar el domingo. Que el mejor regalo que reciba tu padre sea tu perdón, y que el mejor regalo que pueda recibir ese padre sea que él mismo se perdone. Que puedan declarar: las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Regresar a la cruz es regresar a ese primer amor. Así es. Regresar a la cruz es recordarnos de ese sacrificio inmenso. Ese sacrificio por ti, por mí. Por ese sacrificio nosotros encontramos perdón. Continuamos escuchando a Efraín en esa alabanza poderosa. Solo allí hay restauración, en la cruz. Solo allí renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Amado mío, acércame, yo te necesito, llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Qué hermoso. Hermosa alabanza. Estamos compartiendo en esta tarde tiempo
de perdón, tiempo de perdonar a aquellos que nos trajeron al mundo después de Dios, que permitieron que tuviéramos vida. Y ya mismo en breve voy a estar compartiendo con ustedes un testimonio y queremos abrir las líneas telefónicas y a través del Facebook. Por favor, ve enviando este decreto: perdono, no tienes que decir nada más. Si tú fuiste herido, si tú fuiste marcado de niño, de niña, si eres de los que dices hoy yo no puedo, a ti te digo, perdonar sí es posible. Perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. En el momento en que yo decidí perdonar a mi padre, todo pasó. Óyeme, las cargas se fueron y descubrí que mi papá me amaba. Descubrí el amor de un padre y sobre eso yo quiero testificar. Pero la gente aquí sigue diciendo, qué hermosa melodía, quieren seguir escuchando a Efraín. ¿Qué tal si cantamos Solo tu gracia? Le pedimos a Efraín que por favor nos deleitara con un pedacito de esa canción, porque la gracia y el favor de Dios están contigo en esta hora. Y yo sé que te van a dar las fuerzas para que el domingo tú puedas ir y darle un abrazo a papá, besarlo, decirle aquí estoy, regresé, aquí estoy. Por su gracia estamos de pie. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender. Soy la justicia de Dios. Mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocará. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirá. Él me ha hecho vencedor. Amén, amén. Y a la diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Él me ha hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Y aun en mi debilidad su poder se hace más fuerte. Su gracia es el poder que me sostiene. Wow, el Facebook está desbordado de gente diciendo qué hermosa bendición, solo tu gracia. Maika dice, ese es mi maestro de música. Wow, saludos, Maika, para ti. Mucha gente conectada diciendo, wow, aquí se siente una presencia especial. Y en lo que él se prepara para la próxima canción, quiero compartir otra historia con ustedes. Cuentan de dos hermanos, como estamos hablando de tiempo de perdón, cómo yo puedo perdonar a mi padre, cómo yo puedo perdonar a esa persona que quizás, mira, bajo la ignorancia me abandonó, a esa persona que quizás bajo ignorancia me maltrató, me humilló, me dijo yo no voy a lograr nada en la vida, o me dijo tú no eres capaz de hacerlo. Porque mira, no es que yo quiera justificar, es que a la hora de perdonar tenemos que posicionarnos al lado de esa persona que nos ofendió, porque muchas veces es inmadurez, muchas veces es que esa persona también pasó por lo mismo. Eso no le da el derecho de humillarnos y maltratarnos, pero
Hay que posicionarnos, hay que ponernos en los zapatos de esa persona, de ese padre, y ver qué lo llevó a ofendernos. Así que ya mismito vamos a estar abriendo las líneas telefónicas y sigue la gente escribiendo perdono. Wow. No necesitamos saber nada más, sino que tú escribas perdono, libero. Vamos, Así libera es. a tu padre, libera a tu padre. El perdón tiene dos vertientes, muchachos. Ajá. Te libera Eso a ti es. de coraje y libera al agresor de culpa. Libera al ofensor de culpa. Libera al que te abandonó de culpa. Libéralo en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Libéralo en el nombre poderoso de Jesús. Tú puedes hacerlo. Y sabes, hay una historia que quiero contar de dos hermanos. Se encontraba este chico que jugaba todas las tardes con su hermano, vivían uno frente al otro y constantemente en las tardes ellos sacaban tiempo para compartir, pero un día tuvieron una pelea, tuvieron un desacuerdo y uno de los hermanos se fue de viaje, pero antes de irse de viaje contrata a una persona y le dice: yo quiero que tú me construyas un muro entre mi casa y la casa de mi hermano porque no quiero verlo más, no quiero saber más de él, se acabó la relación. Yo no sé cuántas personas están pasando por un proceso de ruptura donde se separó tu relación con tu papá o con tu hijo y mandaste a construir un muro. Mandaste a construir un muro, pero ese muro se cae en el nombre poderoso de Jesús. Sigue la gente a través del Facebook diciendo perdono, libero. Vamos, sigue, perdono, libero, perdono, libero. ¿Sabes lo que pasó? Aquel hombre se fue de viaje, le dice al constructor: cuando venga quiero ver el muro hecho. Pasan los días y cuando él regresa, oye, Yanira y Efraín, ¿sabes qué ocurrió? Que no había ningún muro. No había ningún muro construido, sino que había un puente. Un puente. Wow, él llama al constructor y le dijo: ¿por qué construiste un puente si yo te dije que construyeras un muro? Porque yo no quiero saber más de mi hermano, no quiero volverlo a ver. Aquel constructor lo miró a los ojos. Y cuando lo está mirando a los ojos se dan cuenta que su hermano venía de rodillas cruzando el puente. El hermano que él no quería ver estaba cruzando el puente. Abraza a su hermano y le dice: te perdono, perdóname. Y es que el perdón engrandece. Y es que el perdón es capaz de quebrar los muros. Wow. Y es que el perdón es capaz de romper las cadenas. Así que el constructor los vio abrazados y decidió marcharse. Recogió las herramientas, decide marcharse. Y el hermano que lo había contratado le dice: caballero, no se vaya, por favor no se vaya, queremos invitarlo a cenar para celebrar nuestra restauración, Wow. para celebrar nuestro perdón. ¿Sabes lo que le dijo el constructor? Yo me tengo que marchar porque tengo que continuar construyendo puentes en lugar de murallas. Wow. A ti te digo Wow. en esta tarde: construye puentes en lugar de murallas, puentes que conduzcan al perdón. Poderoso, Moraima, hermoso. Y precisamente hay una pregunta que está sobre la mesa y que está ahora mismo, yo sé, también en tu mente y en tu corazón. Sí, señor. ¿Por qué debemos perdonar a nuestros padres? ¿Por qué debemos perdonar a nuestros padres? Nuestros padres son tan humanos como nosotros. Sí, señor. Tienen defectos y tienen virtudes, y aunque hay muchos que son muy amorosos con su descendencia, quizás hay otros que no pueden expresar ese amor, Moraima. Sí, señor. Sin embargo, estamos formados por cada célula que esos padres, ¿verdad?, pusieron en nosotros, Hermoso. formados por células, querrámoslo o no, provienen de ellos, de nuestros padres. Si guardamos resentimientos en contra de nuestros progenitores, estaríamos resentidos también contra cada célula de nuestros cuerpos. Wow. Aunque la persona no se dé cuenta, se está autorrechazando. Por eso es improbable que le vaya bien en la vida. Ese es uno de los motivos, Moraima, Efraín, del por qué debemos perdonar a nuestros padres. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque el sentimiento de la falta de perdón, que se convierte lamentablemente en un resentimiento, en odio, busca justicia y de alguna forma busca la venganza
te estás vengando de manera inevitable, pero muchas veces nos vengamos inconscientemente a través de palabras o acciones. Y el resultado siempre es el dolor, la culpa y el castigo. Y eso se revierte. Cuando uno busca vengarse, eso se revierte. Hay alguien en el Facebook, hermoso, poderoso lo que estás leyendo, Yanira. Alguien en el Facebook dice, yo no sé si yo pueda perdonar. Yo no sé si yo pueda perdonar. Yo voy a levantar ahora mismo un ejército de ángeles. Así es. A través del Facebook necesito angelitos que me le envíen mensaje. Dale, si tú puedes, dale, yo voy a ti. Y a través del teléfono que vamos a dar los números en breve para que enviemos palabras para personas como esta mujer, esta dama que está diciendo, yo no sé si pueda perdonar. Para ti es este segmento, para aquellos que no saben si puedan perdonar. Para ustedes hemos preparado este tiempo. Así que prepárate a través del 993-9700, 993-9700. Vamos a escuchar otra canción de Efraín. Entonces yo te voy a narrar un poquito de cómo fue el encuentro con mi papá y ese proceso de perdón para que tú veas que tú sí puedes perdonar. Continúa en el Facebook diciendo, perdono, libero, y el ejército de ángeles que se levante a enviar a través de ese Facebook. Dale, tú puedes perdonar a esa persona que dice, yo no sé si puedo hacerlo. Yo voy a ti, en el nombre de Jesús vas a perdonar. Gracias, Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, gracias, Jesús. Tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. ¿Sabes por qué canto esta canción? Porque gracias, Jesús. Jesús fue el ejemplo del perdón. Amén. A veces decimos, pero que esa persona venga a pedirme perdón. Jesús nos perdonó aun cuando no habíamos nacido. No había manera de que existiera que tú lo ofendieras y pudieras llegar. Sí, Señor. Él se adelantó hace 2000 años. Hace 2000 años se nos adelantó. Se nos adelantó 2000 años. De manera, en la eternidad se adelantó a darnos perdón. Qué hermoso. Y de alguna manera nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Así Él mismo es nuestro maestro. Yes. Y como maestro tenemos que seguir a Jesús. Yes. Así que, tomando el ejemplo de Jesús, aún sin conocer lo que íbamos a lograr hacer. Es real el perdón, Efraín, como tú bien dices, y Yanira. Así es es real. Y para abrir las líneas telefónicas, solo quiero compartir con ustedes, ¿verdad? No voy a entrar en la historia, muchos de ustedes la conocen. Lo que quiero entrar es en el contacto, en la presencia, en ese reencuentro con mi papá cuando él estaba en el lecho del dolor, estaba en un hospital. Nos llamaron y nos dijeron, le quedan horas de vida. Y yo iba por todo el avión diciéndole a mis hermanos, por todo el viaje en el avión iba diciéndole a mis hermanos, vamos a hablar vida, mi padre no se muere hasta que no disfrutemos de él y hasta que él no nos disfrute. Y así mismo fue. Cuando llegamos allí, aquella cama de hospital en su estado de gravedad, cuando él estaba ya a punto de irse según los médicos, abre sus ojos y nos ve y nos dice, mis
hijos, wow, mis hijos. Allí estábamos nosotros dejando toda agenda atrás, estábamos para Él y por Él. Y sabes, ya nosotros lo habíamos perdonado, allí no había nada que recordar, no era necesario ir a hablar del pasado. Pero mi papá nos dimos cuenta que necesitaba él perdonarse. Él necesitaba liberar aquella culpa para entonces poder partir. Yo hice una oración por él junto a mis hermanos y le pedimos a Dios, alárgale la vida para que nos pueda disfrutar y nosotros poderlo disfrutar a él. Aunque siempre teníamos contacto, pero estar allí, dormir con él en el hospital, oye, nos duró muchos meses más. El Señor escuchó nuestra oración, pero lo más poderoso fue que mi papá pudo decir, hoy yo estoy libre de culpa. A ti te digo, libera a tu padre, libéralo a través del perdón. Abrimos las líneas telefónicas a través del 993-9700. Lo único que te tienes que decir es, perdono. Si no te quieres identificar, no te identifiques, solamente di perdono. Y a través del Facebook también, cerrando el día. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quiero liberar a mi cuñado porque me hizo mucho daño y yo lo perdono, aunque no de los jóvenes que yo viera a mi hermana antes de morir, pero yo lo perdono y lo libero donde quiera que él esté. Amén, muchas gracias. Amén, Dios me lo bendiga a todos. Amén. Liberamos perdón en el nombre de Jesús. Recuerda, queremos también llamada, gracias al oyente que llamó, queremos llamadas de hijos diciendo, papi, te libero, te perdono. Ahora, este es el momento, cuadro lleno, mi gente, cerrando el día. Buenas tardes. Sí, cerrando el día. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, mi nombre es María Rodríguez. Es que yo estoy llamando y yo sé, estoy oyendo el tema, pero mi petición es que mi hijo y su familia vienen de Orlando, tuvieron una hora en el avión porque por alguna razón que no quiero ni pensar nada. Yo soy una persona cristiana, estoy confiando en el Señor, para que me los pongan en oración, que el Señor según los llevo, que los traiga de nuevo. Los cubrimos Amén. en el nombre poderoso de Jesús y asignamos ángeles sobre ellos que lleguen con bien. Dios guarda la salida y la entrada en el nombre de Jesús. Hijos que digan hoy, papi, te perdono. Cerrando el día, buenas tardes. 97, yo quiero decirle lo de mi padre. Mi padre partió con el Señor, va para 2 meses. Yo tuve un padre que tuvo una niñez muy, muy sufrida en Nueva York cuando su madre lo abandonó para irse para Puerto Rico. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Entonces, él sufrió mucho, él comió hasta de la basura, pasó unos inviernos muy tristes. Mi padre fue un hombre que creció sin amor, nunca lo supo dar, pero te digo una cosa y lo digo con toda la verdad delante de Dios. Él partió hace 2 meses, estuvo encamado 10 años con 9 meses cuidado por mi madre. Te puedo decir que el único beso que yo sentí de mi padre fue el día que él me entregó en el altar, el día que yo me casé. Y me dio un beso que me estremeció todo mi cuerpo. Pero tengo una madre tan y tan buena que siempre me explicó su situación. Nosotros no debemos juzgar a nuestros padres. Eso. Yo nunca juzgué a mis padres. ¿Sabes por qué? Porque tuve una madre que se encargó de enseñarme a mí cómo fue que él fue criado. Así que los que tienen que perdonar a sus padres, yo les digo de corazón, háganlo. Excelente. Ninguno de nosotros hemos ido a una escuela que nos enseñe a ser padres. No hay ninguna escuela. Tenemos virtud y tenemos defectos. Y no hay un ser más amado que es el padre y la madre. Así que yo doy gracias a Dios por el padre que tuve. Y el día que murió, él murió en mi casa y él murió en paz porque él está en el reposo del Señor. Y yo sé que un día yo lo voy a volver a ver. Así que por favor, perdonen. Porque saben que usted quizás no sabe el pasado de sus papás como yo sí lo supe por parte de mi madre. El Señor los bendiga. Ahí tienen un oyente diciendo, Gracias por favor, por esa perdonen, llamada. no juzguemos a nuestros padres. El tiempo avanzado, vamos a tomar una llamadita más. Tenemos el cuadro lleno. Lo que queremos es que nos digan perdono y libero. Gracias al oyente por ese testimonio. Poderoso. Está incitando a la gente a que perdonemos a nuestros padres. Así es, cerrando el día. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bendición que me tocó. Ay, qué bien. bueno. Les digo sinceramente,
Gracias, Jesús. que el perdonar libertad. Yes. Así es. El perdonar te hace sentir una persona nueva. Amén. Yo nunca disfruté a mi papá, pero las personas que me adoptaron y me criaron me dijeron siempre, ese es tu padre, esa es tu madre. El día que necesiten de ti, tú les vas a servir. Pues le doy gracias a mi Dios que hace 2 semanas le entregué a mi papá al Señor, que falleció, y el rostro de mi papá era joven con 88 años. Wow. Joven, porque murió conmigo en mis brazos. Murió contigo en Y tus brazos. precioso, hermoso. Por favor, no miren el acto. Miren qué surgió en aquel Eso, momento que eso. fallaron. Eso. Pero por favor, aprendan a perdonar para podernos libertar. Sí, Señor. Wow, gracias por tu llamada. Otro oyente diciendo, aprendan a perdonar, no Oye, juzguemos. Hace solamente 2 semanitas que Sí. perdió a su papá, pero ella lo toma como una ganancia porque ella dice, mismo es. partió en mis brazos y joven, con 88 años, con un rostro rejuvenecido. Así mismo Así que, es. qué hermoso. Sí es posible, Yanira, sí Así es es. posible. Lamentablemente no hay tiempo para más, Wow. ¿verdad? Sabemos que el cuadro está lleno, pero te puedes conectar a través del Facebook de Nueva Vida, que esto queda ahí grabadito y sigue diciendo, yo perdono, libero. Frau, voz y arpa, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y bendecir nuestras vidas. Claro que Nos sí. vamos a despedir contigo, pero antes tu información, por favor. Sí, puedes conseguirme en todas las plataformas digitales, ¿no? Las redes sociales, bajo Frau, Voz y Arpa. Frau se deletrea Frao, Voz y Arpa. Y ahí me pueden conseguir y también pueden conseguirme en mi número telefónico para cualquier actividad, 787-479-5479. 479-5479. Estamos a las órdenes y nada, para bendecirles. Muchas Excelente. gracias, muchas gracias. A ustedes le bendecimos con toda bendición. Que el domingo haya perdón por doquier. Felicidades, será hasta la próxima. Felicidades. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso.